Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360 hablando de Panamá, específicamente la separación de Panamá de Colombia con don Álvaro Menéndez Franco. Tras el rechazo del Tratado de Ranjay por el Senado colombiano, José Agustín Arango convoca a una junta revolucionaria secreta para lograr la separación de Colombia y poder negociar directamente con los Estados Unidos la construcción de un canal. La junta revolucionaria compuesta por don José Agustín Arango, doctor Manuel Amador Guerrero, general Nicanor Adeo Barrio, don Ricardo Arias, don Federico Boy, don Carlos Constantino Arosemena, don Tomás Arias y don Manuel Espinosa Batista. ¿Por qué José Agustín Arango escoge a este grupo de personas? A donde no estaba obviamente Belisario Porras. Sí, Porras estaba en el exilio, recuerde, estaba en Salvador. Él escoge a estas personas por su importancia en la vida pública. Por ejemplo, Manuel Espinosa Batista, que es muy atacado por Vargas Vila en Los Césares de la Decadencia, que es una de las bases de la leyenda negra. Le atribuye los méritos o los deméritos de Espinosa Batista, que es antecesor de un presidente panameño y que creo de la actual canciller de la República. Él tenía una farmacia. Y entonces dice Vargas Vila que la farmacia era del doctor Amador Guerrero, que no era médico, dice, a pesar del diploma de la Universidad de Cartagena, y que le decían el doctor Agüitas. O sea, hay una serie de errores y de mentiras, pero toda esta gente tenía una gran fuerza con la comunidad. Una persona que expande medicinas en una farmacia tiene fuerza. Y bueno, José Agustín Arango Remón era hijo de un revolucionario cubano que vino huyendo acá, del grupo de José Martí. Por eso yo le pongo el segundo apellido Remón, porque el primero le decían el avispón verde, que eso era lo que él firmaba en sus artículos en favor de la independencia de Cuba. Entonces, Carlos Constantino Arosemena tiene alguna liga familiar con Arango. Ahora, lo interesante en esto, Amador Guerrero es importante porque es el médico del Batallón Colombia. Correcto. Y es el médico del ferrocarril. Es el hombre que puede influir en Esteban Huertas y en Chaler, el que maneja el ferrocarril. Y lo hizo. Y lo hizo brutalmente bien. ¿Qué pasó bien. el 3 y el 4 de noviembre? ¿Cómo ocurrió? Sí, es que se precipitaron los hechos. Ellos habían acordado declarar la separación, que es la fundación de una república, por lo tanto es independencia y separación, y es también una revolución política. Tiene tres acepciones. Ellos habían acordado el 28. O sea, que ese debate de si es separación e independencia es un debate se pueden usar las tres. No es excluyente una de la otra. Revolución, separación e independencia. Sí, porque hay un Estado nuevo, una república nueva con sus símbolos y parte de su economía canalera. Entonces, es separación porque había habido 5 antes. Correcto. Y es una revolución porque Huerta repartió armas. Y hubo un combate entre barcos colombianos y las bóvedas donde se le respondió el fuego. Entonces la separación era el 28 de noviembre, pero aparece en un diario colombiano que el general José Santos Zelaya de Nicaragua, que había armado a Porras en el 900, lo había hecho llegar en una nave nicaragüense, la Momotombo, a través de Puerto Argüelles, en el inicio de la Guerra de los 1000 días, venía con armas para Cabo Béora, para ayudar a los independentistas. Entonces, esa noticia provoca la llegada de buques de guerra a Colón. Llegan 2 buques de guerra colombianos con soldados aguerridos que vienen a acabar aquí con todos, con Huertas y con los conspiradores. Y esto precipita los hechos. En la mañana. Precipita los hechos en la publicación que se da ellos en Colombia. Es una habilidad para poder venir y decir que se van a enfrentar a los nicaragüenses en Cabo Béora, pero es para perseguir a los separatistas, porque había filtraciones, la ciudad era muy pequeña. Ellos se reunían en una finca de los Arias Feroz que se llamaba Vistahermosa y que precisamente es Vistahermosa, es parte ahora de la ciudad, era la finca de los Arias Feroz. Y ahí hay un incidente que va a ser contestado muchos años después, cuando un general colombiano que era partidario de la independencia, el general Tacón, creo que se llamaba, él va a un banquete con los Arias Feroz y los conspiradores y lleva una bandera norteamericana. Y al terminar la intervención oratoria de los separatistas, él recorta una estrella de la bandera norteamericana
y se la entrega a Arango Remón y le dice, esta estrella porque ustedes van a ser una estrella más de los Estados Unidos, que es lo que va a contestar el extinto general Torrijos en el Consejo de Seguridad, cuando dice en el 73, en marzo, que no queremos ser una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Él responde esa parte histórica que es poco conocida en Panamá. ¿Por qué? Porque Torrijos se dedicó a estudiar a los historiadores colombianos que atacaban, que provocaban la leyenda negra. Entonces le contesta el incidente en la finca de los Arias Feroz de este general que nos presenta como un Puerto Rico. Qué bien. Eso es interesante, ¿no? Interesante episodio. ¿Y el acta de independencia, si pudiéramos hablar El un poco acta de de cómo se independencia es escrita por una comisión presidida por Carlos Antonio Mendoza, con la participación de Nicanor Villalaz, que después va a dictar el escudo de armas. Correcto. Y está un tercer redactor, que creo que es Demetrio Achebrit, que fue presidente de facto de Panamá entre las 10 de la noche del 3 de noviembre y las 3 de la tarde del 4 de noviembre. No se le ha hecho el honor de ponerlo en la galería de la presidencia. Sí, él fue presidente varias horas, casi un día. Entonces, ellos redactan esto en la maquinilla de Nicanor Villalaz en calle 14 Oeste. Y es un acta de independencia que explica las motivaciones de la separación y termina diciendo, nos separamos como el hijo de un padre y que es un hijo agradecido que se separa sin odios ni rencores. Eso es importante. Es importante tirándole la toalla a los colombianos. Bueno, le hemos dado duro, pero hay que tirar la toalla. Hubiera sido bueno rescatar esa frase en la coyuntura que se dio sí, hace está ahí al final del acta. Sí, hace una semana. Sí. Hubiera sido bonito. Ese es un acta de mucho valor histórico y literario, porque Carlos Mendoza era un hombre brillante. Carlos Mendoza fue el primer defensor de Victoriano Lorenzo en el primer caso, en que los hermanos mataron a Pedro Espejo, y él se echó al muerto. Y entonces lo destituyen de corregidor, va a juicio en Perón. Mendoza hace una defensa que debe estudiarse en todas las facultades de derecho penal, pero lo condenan al guerrillero. En ese momento era solamente un corregidor campesino, se va a volver guerrillero cuando él llega con las armas que había traído Nicaragua a Calové Borá. Él llega a Caledonia y se encuentra con la derrota de los liberales. Entonces ahí se va con las armas y se vuelve guerrillero. Llegó tarde, pues. Llegó un día tarde después del combate. Encontró solo luto, sangre, cadáveres. Entonces regresa a la sierra y dice, ¿qué hago con esto? Esto es de allá de Porras, dice. Bueno, ahora eran armas que venían de Nicaragua. Sí, de Nicaragua siempre apoyó a los liberales panameños. Por eso es que usted ve que mi pariente, trágicamente eliminado Hugo Espadafora Franco, responde el favor que le hicieron a Porras con la brigada Victoriano Lorenzo que lleva a pelear allá. Así es. Es una respuesta, un pago de un mandado. Un par de años después. Sí, un pago de un peón. Pagar peón, así le dicen. Finalmente, el reconocimiento internacional de nuestro país como Estado independiente, ¿se da de inmediato? ¿Cómo ocurre esto en los...? Ocurre primero, creo que el primero es el Perú, por la influencia que tenía Panamá en el Perú. Por ejemplo, en 1821, cuando se declara por los notables ahí en el Palacio Municipal la independencia, el representante de la Iglesia Católica propone que el Istmo se una al Perú. Pero ya entre el Perú y Venezuela, o sea, entre el mariscal Lamar y el general Simón Bolívar, había contradicciones. Correcto. Porque Simón Bolívar había separado una parte del Perú, que después se llamó Bolivia, que era el Alto Perú, y le había escrito la Constitución. Entonces viene donde los peruanos atacan a Bolívar, le dicen que es un dictador y Bolívar exila a Lamar. Entonces ellos responden matando al general Antonio José de Sucre, que va de embajador de la Gran Colombia hacia el Perú. Esa discrepancia hace que los notables de Panamá no acepten la unión con Perú, sino con Colombia. Datos que cambiaron la historia, hechos sí, que cambiaron la historia, totalmente. el rumbo de las cosas. Sobre lo que ocurrió el mismo 3 y el 4 de noviembre, no hemos hablado de Esteban Huertas y el rol. Sí, Esteban Huertas es entrevistado por el doctor Amador Guerrero en el Hotel Central.
Es un hotel histórico que era el mejor hotel de Centroamérica construido. Esto ocurre antes, ¿no? Sí, esto ocurre en octubre del 3. Esto construido por los franceses, que construyen donde hoy es el Museo del Canal y construyen el Hotel Central, que hay que preservarlo, es histórico. Ahí en un cuarto ellos se entrevistan con unos traguillos de vino o de seco, lo que sea. ¿Alguna bebida? Sí, estaban amenizando ahí. Entonces Amador Guerrero le dice lo que él trae como planteamiento del presidente Roosevelt de apoyar la revolución y mover los barcos de guerra, y Huerta se embellaca. Dice, nosotros no necesitamos barcos de guerra, nosotros necesitamos nada más que el pueblo apoye al Batallón Colombia y nos enfrentamos a los que vengan. Pero ya la orden estaba dada de Roosevelt de mandar los barcos, que esto es lo que va a crear la discrepancia entre Huerta y los norteamericanos. En ese momento en que Amador Guerrero le habla a él le dice, doctor Amador, yo debía ponerle las esposas, arrestarlo, porque yo represento a Colombia. Yo soy colombiano, pero yo tengo una esposa panameña y tengo hijos panameños. Bueno, Amador Guerrero sabía lo que estaba haciendo. Era el que podía porque trabajaban juntos en el batallón. Él era el médico, era Amador Guerrero. Entonces, no se decide la cosa, sino que Huerta le dice, bueno, déjeme pensarlo. Pero fíjese, si yo los apoyo a ustedes, Colombia me declara traidor. Y si apoyo a Colombia, ustedes me van a odiar hasta el último día de su vida y me van a declarar traidor. Hasta voy a perder la esposa y los hijos. Así que usted me está colocando en una posición muy difícil, déjeme pensar. Entonces Huerta se va a pensar. Pero hay una filtración, porque como le digo, el golpe revolucionario es el 28. Y los barcos aparecen con la noticia esa artificial en Colón, aparecen los barcos con más de 600 infantes armados. ¿Sí? Entonces a Amador Guerrero se le cae el ánimo. La casa que están reconstruyendo al lado del Hotel Central, ahí él vivía, en el último piso. El último gobernador de Colombia en Panamá era un panameño, que después fue presidente, José Domingo Bobadilla. Y que cuando lo nombran, él le dice al presidente marroquín, yo acepto guardar el orden en favor de Colombia, pero si los ismeños deciden separarse, yo no los voy a reprimir. Por eso hay una campaña de prensa contra Bobadilla. Y ese 3 de noviembre, el primer preso es él, en el otro piso le ponen un hombre armado y dice, no se mueva de aquí. Interesante lo que nos comparte don Álvaro Menéndez Franco. Ya regresamos y seguiremos hablando con don Álvaro Menéndez Franco. Vamos a hablar de la gesta colonense y de los símbolos patrios. Ya regresamos. Eco 360.